te bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy uno de los pastores de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano también Edgar Nazario, pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento, alegre. El programa de hoy tiene, yo creo que dos elementos que a mí me fascinan. Número uno, me fascinan los niños. Así que no se lo digan los adultos. O sea, que te fascinan más los niños que los adultos. Sí, porque recuerda que los niños son más, yo creo que son más misericordiosos. Los niños, les cuesta mucho guardar rencillas. Y número dos, vamos a hablar de la palabra de Dios. Así que una mezcla muy bonita sobre la palabra de Dios y nuestros niños. Así que estoy muy contento de esta temática. Qué bueno, un muy buen tema que tenemos para el día de hoy. Y en el mundo actual, donde influencias seculares y los valores que cambian cada día amenazan con alejar a nuestros hijos del camino de Dios, es crucial, como nosotros como padres, hermanos dentro de la iglesia local, nos preguntemos ¿por qué es tan importante criar a nuestros hijos en la palabra de Dios? Esta pregunta, hermano y hermana que me escuchan, no es solo relevante, sino también vital para el futuro espiritual de nuestras familias y de nuestras iglesias locales. Hoy exploraremos 3 razones fundamentales por las que debemos abrazar esta responsabilidad con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ahora, ¿cómo veremos este tema? En primer lugar, la palabra de Dios es la fuente de sabiduría y verdad. En segundo lugar, la palabra de Dios forma el carácter y los valores. Y en tercer lugar, la palabra de Dios proporciona protección espiritual. Ahora, Edgar, para comenzar a ver este tema, ¿por qué la palabra de Dios es importante en la crianza de nuestros hijos? Y antes de entrar a esa muy buena pregunta de por qué la palabra de Dios es importante a la crianza de nuestros hijos, quiero hacer este promo, ¿verdad? La promoción. Sí, tengo que hacerlo porque estamos hablando de la palabra de Dios. Claro. Quiero invitarte que visite nuestra página web en madurandoencristo.org, ya que ahí tienes el resto de los recursos de este programa, todas las grabaciones, todos los artículos. Y entendemos. Lo puedes leer, lo puedes escuchar, está bien accesible. Sí, pero recuerda que hay personas que tal vez tienen tal vez una preferencia más de leer. Hay personas que tal vez les gusta más escuchar en el audio. Hay personas que tal vez yo sé que se van a correr o están en el gimnasio, están manejando después del trabajo o tal vez de camino a la iglesia y pueden escuchar el programa. Hay personas que tal vez en su tiempo libre les gusta leer. Así que quiero invitarte, este mismo programa, este mismo artículo, puedes conseguirlo en madurandoencristo.org. También se está buscando una iglesia de sana doctrina. Mira, en el centro de la Florida hay muchas buenísimas iglesias. Lamentablemente no las he podido colectar todas y ponerlo en la página web. Así que en la página está solamente la iglesia Pastor Carlos y tu servidor. Pero fíjate, debería ser un proyecto en el futuro que podemos hacer. Un proyecto de hacer un tipo de directorio donde tengamos todas las iglesias de sana doctrina en el centro de la Florida, porque hay muchas que también están aquí y oramos para que Dios siga prosperándolas. Vamos a volver, ¿verdad? ¿Por qué, Edgar, la palabra de Dios es importante en la crianza de nuestros hijos? Vamos a comenzar con el primer punto, que es la palabra de Dios es la fuente de sabiduría verdadera. Nota que no solamente se puso sabiduría, sino una verdadera sabiduría. Porque en el mundo de hoy estamos viendo de que hay personas que todo el mundo habla. Tú prendes el televisor, Telemundo, Univisión, Televisa, todo el mundo está diciendo algo. La pregunta ¿es verdad? Y yo creo que la única fuente de verdad verdadera, no para ser súper enfático, pero hay que hacerlo, es la palabra de Dios. Y el Salmo 19, versículo 7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, si vamos a contestar con este punto que la palabra de Dios es la fuente de sabiduría verdadera, este salmo yo creo que nos da un poco de información que nos ayuda a entender eso, porque particularmente el Salmo 19 nos revela una verdad profunda sobre la naturaleza y el poder de la palabra de Dios.
particularmente cuando vemos aquí este verso que dice la ley de Jehová es perfecta. Este término, la ley, esa palabra ley en el original es una palabra que muchas personas conocen, que es la palabra Torah, la ley. Entonces, ahora, que no se refiere simplemente en mandamientos, sino en toda instrucción y enseñanza de Dios. Por eso, Carlos, el salmista declara que esta es no solamente la ley de Dios, sino que esta ley es perfecta. Eso es lo que dice el verso, si lo ves. La ley de Jehová es perfecta. Y lo que significa cuando habla de perfección, está hablando de algo que es completo, algo que no tiene defectos, algo que es totalmente confiable. Así que cuando hablamos que la palabra de Dios es la fuente de sabiduría verdadera, tenemos que entender que la palabra de Dios no tiene defectos y es totalmente confiable. Ahora, pero continuamos viendo este verso, que es el punto de partida de lo que estamos hablando. Nota que el Salmo 19:7 también dice, continúa diciendo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces esta frase particularmente, hay que verla, utiliza un verbo en hebreo que implica un giro, un retorno, una restauración. Esto sugiere que la palabra de Dios tiene el poder para transformar completamente una persona, llevándola de vuelta a su propósito original de Dios. Esto es muy importante. Interesante eso. Porque cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, la ley de Dios, solamente la palabra de Dios tiene el poder para hacer una persona regresar, retornar de donde Dios pone a esa persona desde el principio. Yo digo eso porque a causa del pecado nosotros obviamente nos hemos apartado de ese lugar, nos hemos descarriado usando el lenguaje de la palabra de Dios. Y por eso me estuvo bien interesante cómo traíste el primer punto, que es la sabiduría verdadera. Porque como hemos visto personas que se proclaman como los sabios, pero aquí hay una fuente, hay una autoridad superior a todas estas personas que es la que puede convertir. No, eso es importante. Fíjate, la segunda parte del versículo que habla del testimonio de Jehová se describe como fiel. Y lo que enfatiza es su confiabilidad y constancia. Entonces, en este testimonio de Jehová, que hace el sabio al sencillo, esta palabra sencillo también nos está hablando de alguien que es ingenuo o inexperto. Mientras que sabio implica no solo conocimiento, sino también discernimiento y habilidad para vivir correctamente. Entonces entendemos, si resumimos, que la palabra del Señor, la esencia, lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios es una fuente definitiva de sabiduría y transformación, 1. Y 2, no hay otra fuente de conocimiento que pueda igualar su poder para cambiar vidas y otorgar verdadera sabiduría. Amén. Imaginemos, para ilustrar esto que hemos visto, a un joven navegante en su primer viaje por el mar. El océano es vasto, es desconocido, lleno de peligros ocultos, corrientes muchas veces traicioneras, muchos peligros que se pueden encontrar. Sin embargo, este capitán le entrega al joven navegante un mapa detallado, una brújula precisa. Estos instrumentos no solo muestran el camino correcto, sino que también advierten sobre los peligros y revelan los mejores puertos para refugiarse durante las tormentas. Con estos recursos, el navegante va a poder atravesar incluso las aguas más turbulentas con confianza y seguridad. ¿Cómo podemos ver esto de lo que hemos visto sobre la palabra de Dios en la crianza? De la misma manera, la palabra de Dios es nuestro mapa y brújula en el viaje de la vida. Proporciona a nuestros hijos la sabiduría necesaria para navegar por las complejidades de la vida que, como sabemos, las van a ver, y los desafíos que también van a estar de este mundo, ofreciendo que, Edgar, una orientación, y hermano que me escucha, clara y advertencias sobre los peligros espirituales. Ahora, como padres cristianos que hemos nacido de nuevo, tenemos la responsabilidad, hermano que me escucha y hermana, de que nuestros hijos tengan acceso constante a esta fuente inagotable de sabiduría. Esto implica no solo leer la Biblia con ellos regularmente, sino también modelar cómo aplicar nuestras enseñanzas o las enseñanzas de la Biblia, en nuestra vida diaria. Podemos establecer un tiempo diario de lectura y una reflexión bíblica en familia, animar a nuestros hijos a memorizar versículos clave que puedan guiarlos en diferentes situaciones, discutir cómo las enseñanzas bíblicas se aplican a los desafíos y decisiones que enfrentan en la escuela, con amigos y en otras áreas de su vida.
y también fomentar el hábito de buscar la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes. Al hacer esto, estaremos, hermano, equipando a nuestros hijos con la sabiduría más profunda y duradera que existe, preparándolos para enfrentarlos para cualquier desafío que la vida les presente. Ahora, Edgar, ya hemos visto este primer punto, hemos visto la importancia de la palabra de Dios para la crianza. Ahora, para abrir este tema un poco más, ¿qué hace la palabra de Dios en la crianza? Bueno, la palabra de Dios forma el carácter y los valores. Lo mismo que nuestra sociedad está en una deficiencia, carece, que es carácter y valores. Y para eso entonces la palabra de Dios, particularmente en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, este proverbio, Carlos, atribuido a Rey Salomón, contiene una profunda verdad sobre la formación del carácter. Si comenzamos, como quien dice, a ver este verso en sus partes, esta palabra hebrea en su original que se usa instruye, tiene una connotación particular. Por ejemplo, está hablando de dedicar o iniciar, y esta no es una mera transmisión de información, sino un proceso de formación integral. Esa palabra integral es muy importante porque en el mundo de hoy se usa la medicina integral. ¿Qué significa eso? Estamos hablando que es una perspectiva integral de ver todo el cuerpo. No es meramente ayudarte con el dolor de oído, sino que eso tiene una conexión con la sinusitis, con la garganta. O sea, que cuando uno entiende cómo algo funciona de una forma integral, estamos beneficiando de una forma más apropiada y dentro del diseño de Dios. Ahora continuamos, fíjate, esta parte del verso, instruye al niño en su camino, literalmente significa según su boca. Interesante. O de acuerdo a su manera. En otras palabras, esto sugiere una instrucción personalizada, adaptada a la naturaleza única, las inclinaciones y las capacidades del niño. Esto es una de las quejas que más grande vemos en lo que es el sistema escolar público, donde no hay una forma específica de enseñarle a los niños de la forma que ellos entienden, sino que los encajonamos todos ahí, como si fueran los pollitos, ¿verdad? Donde los venden, los producen. Sí, y eso, toda persona es diferente, y cuando le damos la oportunidad a esa persona que aprenda de la forma que Dios la ha creado, siempre va a triunfar y va a crecer más. Continuamos entonces, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es una promesa, Carlos, y es interesante porque utiliza este verbo, que es apartarse o desviarse. Y esta es una afirmación poderosa sobre la influencia duradera de una formación temprana basada en principios divinos. Por lo tanto, este versículo nos enseña que la formación del carácter, de los valores, debe comenzar desde la niñez. Y que esta formación, que cuando se hace de manera apropiada y fundamentada en la palabra de Dios, tiene el potencial de influir en toda la vida de una persona. Amén. Vamos a ilustrar esto que hemos visto ahora por medio de este texto de Proverbios. Pensemos en un escultor. Está trabajando con un bloque de mármol. ¿Cómo está ese bloque de mármol al principio? ¿Ya tiene la figura hecha? No. Está áspero. No está formado, pero con cada golpe cuidadoso de este escultor, del cincel y el martillo, cada suave pasada de la lija y la figura comienza a verse. El escultor trabaja con paciencia, día tras día, siguiendo un diseño cuidadosamente planificado. Con el tiempo, lo que era antes una piedra sin forma ahora se convierte en una hermosa obra de arte. De manera similar, crear a nuestros hijos en la palabra de Dios es como esculpir sus caracteres. Cada enseñanza bíblica, cada principio divino que les inculcamos es como un golpe del cincel que da forma a sus valores, a su ética y a su visión del mundo. Es un proceso que requiere tiempo, hermano, paciencia y dedicación, pero el resultado es una vida moldeada por la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en nuestras vidas? Hermano, como cristianos que hemos nacido de nuevo, esta verdad nos desafía a ser intencionales. Y no solamente intencionales, porque muchas veces la intencionalidad nos lleva a desviarnos del propósito, a ser consistentes en la formación espiritual de nuestros hijos.
Y podemos aplicar este principio de varias maneras. En primer lugar, identificar. ¿Qué debemos de identificar? Bueno, las fortalezas, las debilidades y personalidades únicas de cada uno de nuestros hijos y adaptar nuestra enseñanza de la palabra de Dios a sus necesidades específicas. En segundo lugar, crear un ambiente hogareño donde los valores bíblicos no solo se enseñen, sino que se vivan constantemente. Esto es algo muy importante. Muchas veces nosotros expectamos, decimos, somos sermoneros, pero nos olvidamos que eso lo debemos de también hacer modelándole a nuestros hijos cómo eso se ve. En tercer lugar, aprovechando. Muchas veces vemos los obstáculos, vemos los problemas. Mira, mi hijo salió con esto y lo vemos como un problema en vez de verlo como una oportunidad. Aprovechar eso como una oportunidad que Dios nos ha dado providencialmente para enseñar, tomarlo como oportunidades para enseñar principios bíblicos. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se enfrentan con conflictos con amigos, podemos guiarlos usando las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la reconciliación. Involucrar, en cuarto lugar, a nuestros hijos en las actividades de servicio y ministerio desde una edad temprana. Vemos muchos estadísticas que mencionan que los jóvenes ya luego de los 18 años abandonan las iglesias locales. Y nos preguntamos por qué. Bueno, porque no los involucramos en la vida de la iglesia. Y en quinto lugar, ser modelos vivos de los valores y el carácter que queremos inculcar, recordando que nuestros hijos aprenden tanto de lo que hacemos como de lo que decimos. Al formar el carácter de nuestros hijos basándonos en la palabra de Dios, les estamos dando un fundamento sólido. Estamos construyendo la casa sobre esa roca que los sostendrá a lo largo de sus vidas, sin importar los desafíos que enfrenten. Ahora, Edgar, hemos visto la importancia y lo que hace la palabra de Dios en la crianza. ¿Qué más podemos decir de la influencia de la palabra de Dios en la crianza de nuestros hijos? Bueno, en nuestro tercer encabezado, la palabra de Dios proporciona protección espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, un verso que todos nosotros hemos escuchado, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es interesante, Carlos, porque este pasaje que muchas personas conocen, escrito por el apóstol Pablo, le está dirigiendo esta palabra, esta carta a Timoteo, su discípulo. Es una declaración poderosa sobre la naturaleza y el propósito de la Escritura. Y esto lo vemos porque él dice, comienza el verso diciendo toda la Escritura. Entonces él está enfatizando la totalidad y unidad de la revelación bíblica. Nota que dice toda la Escritura es algo. ¿Qué es? Es inspirada. Y es interesante porque literalmente significa exhalada por Dios. Entonces, esto subraya el origen divino de la Escritura y su autoridad consecuente. Y vemos obviamente que esto es importante entender. Entender que la Escritura, la revelación de Dios, es basada en aquello que estaba dentro de Dios. Cuando hablamos de exhalar, es cuando entonces que sueltas. Y sueltas obviamente ese aire que tenías dentro de ti. Y la palabra de Dios es igual. Por eso es que entonces Pablo enumera 4 propósitos principales a la Escritura. Número 1, enseñar. Eso significa impartir conocimiento y comprensión. Número 2, redarguir, convencer de error o pecado. Número 3, corregir. Eso es lo que a muchas personas no les gustan. Enderezar lo que está mal. Y número 4, instruir en justicia. Eso nos habla de una educación en la conducta correcta. Dicho sea de paso, es interesante ver que el resultado final de este proceso, nota que el texto nos dice, es que el hombre de Dios, es una expresión que se aplica a todos los creyentes, llega a ser ¿qué? Perfecto. En otras palabras, está diciendo, no es que literalmente va a ser un hombre perfecto, pero está hablando de completo y maduro. ¿Y para qué? Bueno, dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios proporciona protección espiritual, ¿cómo lo hace? A través de los elementos que ella misma nos está inculcando.
Entonces este pasaje nos enseña, Carlos, que la palabra de Dios no es solo esa fuente de conocimiento espiritual, sino también una herramienta integral para el crecimiento, la corrección y la preparación del creyente para vivir una vida que honre a Dios. Bueno, vamos a ilustrar este punto. Imaginemos a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. Yo creo que nosotros todos estuvimos ahí en algún momento. Al principio, el niño necesita esas rueditas que le ponemos al lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Y mientras tanto enseñamos, practicamos, estamos varios meses, varias semanas con esas rueditas. Y esas rueditas proporcionan estabilidad y seguridad mientras el niño aprende a pedalear y a dirigirse por él mismo. Con el tiempo, a medida que el niño gana confianza y gana también habilidad, las ruedas de entrenamiento se sacan, se eliminan. Pero incluso el padre corre junto a la bicicleta, listo para atrapar al niño si se cae. Y finalmente llega el momento en que el niño anda solo con la bicicleta. Y hay felicidad y alegría porque ya hay confianza, balance y estabilidad. Ahora, de manera similar, la palabra de Dios actúa como nuestras ruedas de entrenamiento espirituales y como el padre que corre a nuestro lado. Nos proporciona el apoyo y la guía que necesitamos mientras aprendemos a navegar por la vida. Nos enseña, nos corrige cuando nos desviamos, nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con una confianza y madurez espiritual. Hermano, para nosotros como creyentes, esta verdad nos llama a ver la palabra de Dios como una herramienta importante, como una herramienta esencial en la protección y la preparación espiritual de nuestros hijos. Y lo podemos aplicar esto de varias maneras. Debemos enseñar a nuestros hijos a usar la palabra de Dios como su primera línea de defensa contra las tentaciones y los desafíos espirituales. Podemos ayudarles a memorizar versículos clave que nos recuerden en momentos de prueba. En segundo lugar, utilizar la palabra de Dios como base para discusiones familiares sobre temas morales y éticos, apoyando a nuestros hijos a desarrollar un marco bíblico para la toma de decisiones. En tercer lugar, animar a nuestros hijos a aplicar las enseñanzas bíblicas en situaciones prácticas de la vida, como la resolución de conflictos con diferentes personas que se van a enfrentar, cómo van a enfrentar a su jefe en su primer trabajo, cómo lidiar con la presión de sus compañeros. En cuarto lugar, modelar cómo usar la escritura para el autoexamen y la corrección, demostrando humildad y disposición para crecer y cambiar basándonos en la palabra de Dios. En quinto lugar, involucrar a nuestros hijos en estudios bíblicos familiares, regulares, explorando juntos cómo la escritura se aplica a diferentes aspectos de la vida. Al proporcionar esta protección espiritual a través de la palabra de Dios, estamos equipando a nuestros hijos con una armadura espiritual que los protegerá de las influencias negativas de este mundo y los preparará para vivir vidas que honren a Dios. Muchas veces hemos escuchado el dicho de que no hay libro para la crianza, hay uno, y es la palabra de Dios. Y es el menos que la gente usa. Así que hay que recordar, hermanos, y esto es importante, que crear a nuestros hijos en la palabra de Dios no es una opción. Escuche bien, si usted es una persona que profesa ser cristiano, usted ha nacido de nuevo, el usar la palabra de Dios para educar a sus hijos no es una opción, sino una necesidad vital. Y como hemos visto, la palabra de Dios es la fuente de verdadera sabiduría, el instrumento para formar el carácter y los valores y el medio de protección espiritual para nuestros hijos. Entonces, recordemos que esta tarea no es solo, esto es muy importante que hacerlo, no es solo para los domingos. Esta tarea, Carlos, no le toca al maestro de la escuela bíblica. No. Esto no es tampoco para los momentos de la devoción familiar. Y si no está haciendo su devoción familiar, inténtelo, comiéncelo por lo menos un día a la semana. ¿Qué es una devoción familiar? Leen un verso de la Biblia, explica el verso, no un sermón, escucha bien, un verso de la Biblia. No tenga su hijo 2 horas allí. Por favor, es un verso de la Biblia, explíquelo, use una ilustración para aplicarlo. Ustedes oran, cantan un himno y se acabó. Entonces es importante de tener este compromiso constante integrado en cada aspecto de nuestra vida diaria. Deuteronomio 6 del 6 al 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento. Todo momento. Así que mientras más usted aprovecha de empapar a sus hijos en la palabra de Dios, entendemos lo que vimos en el primer verso,
cuando nosotros vimos y comenzamos que la ley de Jehová es perfecta, que ella es la que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Permita, hermano, hermana, que sus hijos sean no solamente fieles, pero que tengan un alma convertida, porque para ser fiel a Cristo usted tiene que ser salvo. Así que aprovechamos también una vez más para que pueda recordar visitar nuestra página web madurandoencristo.org. Ahí puede buscar información en la iglesia del Pastor Carlos, donde usted puede también encontrar información de nuestra iglesia. Si usted está en el área de Orlando, el centro de la Florida, si está en Puerto Rico, se está mudando al centro de la Florida, queremos invitarte que te conectes con una iglesia bíblica. Si no hay, tal vez en el área donde tú estás, no estás cerca a nosotros nos comprometemos con mucho amor, ¿verdad?, de conectarte con una buena iglesia de sana doctrina. Claro que sí. Bueno, Carlos, gracias por acompañarme. Siempre un placer, mi hermano. Gracias por tus ilustraciones y así entonces continuamos en otro episodio de Madurando en Cristo. Dios les bendiga.